Quería seguir con ese tema de la semana pasada, nada más que esta vez le he llamado y le he titulado de otra forma. Pero tiene que ver con lo mismo, sobre un tema general y sobre una verdad general, que es que Dios nos habla. Más adelante vamos a hacer algo sobre Dios nos oye. Pero hoy quiero seguir con este tema, Dios nos habla, porque Dios sí de verdad habla. Y el Salmo número 86, dice claramente, háblanos para que no nos volvamos a la locura. Porque cuando la gente no oye la palabra de Dios, sus pensamientos se tuercen. Y la verdad que los seres humanos no tienen otra opción más que la locura cuando no oyen la palabra de Dios. Todas las personas que sus vidas están tan trastornadas, sus pensamientos internos, sus acciones, sus relaciones, es porque no están oyendo la palabra de Dios. Y la palabra es tan hermosa. Todos sabemos eso, una descripción que quiero dar. Que de la primera página que uno abre la Biblia nos dice que tiene el poder creador. Y cuando hablamos de creación estamos hablando de aquello que es contrario al caos. Por eso cuando no hay palabra de Dios, lo único que hay es oscuridad, tinieblas, abismo y un caos tremendo. Pero cuando la oímos tenemos luz, orden y dirección, y sobre todo prosperidad. Porque el objetivo de la palabra de Dios es prosperar a los humanos. Nadie que ha oído la palabra de Dios y la atesora en su corazón ha vuelto igual, sino que siempre ha vuelto llevando gavillas, como dice la Biblia, manojos de trigo y abundancia para su casa. El problema es cuando la palabra se queda nada más en la cabeza. Vienen los pájaros y se la comen. Pero cuando la palabra llega donde tiene que llegar, produce a 30, después la dobla a 60 y después la triplica, ¿verdad? No es triplica, ¿verdad? Es triplica a 90 y a 100 por uno. Y es cuando de verdad decimos, el Señor está haciendo la obra en esta vida y en la de los que están alrededor. Porque la verdad, hermanos, que a todos nos conviene que al humano le llegue la palabra al corazón, porque nos beneficiamos. Cuando la palabra llega a una persona, todos alrededor nos beneficiamos. Todos nos beneficiamos. Por ese testimonio hoy que nos visita hermano Sergio, que nos contaba el otro día que estaba en la prisión y andaba en las pandillas. ¿A quién beneficiaba eso? A nadie. Pero cuando la palabra ha llegado a él, su familia, hoy me trajo este invitado, Y ayer hablé con el hermano que trajo de invitado y me dice, hay que proclamar la palabra. Eso hace y trae bendición a la gente que está alrededor. Y yo les estoy diciendo lo que todos ustedes saben, pero se nos olvida. Porque a veces le ponemos más cuidado a lo que dice alguien, los expertos, que lo que dice Dios. Y hermanos, debemos de tener ese cuidado de oír la palabra de Dios si de verdad queremos prosperar en el 2024. ¿Tenés el título? Vos poner, por favor, que hasta a mí se me olvidó ya. Eso que yo le escribí. Esta es la combinación perfecta para la prosperidad en el 2024. Palabra y corazón. Palabra y corazón. Cuando la palabra llega al corazón. En inglés le puse the perfect match, perfect combination. Es the word in the heart. Hubiera puesto the word in the heart, la palabra en el corazón. Porque esa es la mejor combinación para que tengamos un año bendecido y próspero. Y la prosperidad, quiero decirle a todos ustedes, es más que dinero. Es más que salud. La prosperidad es tener a Dios del lado de uno. Y se lo voy a decir a ustedes, los que no me están oyendo, la prosperidad es tener a Dios del lado de uno. Con Dios tenemos ganancia. Hoy en la mañana, quien me estaba diciendo que me estaba contando cómo Dios le había oído. Y es que Dios nos oye, hermanos. Sí, yo les he contado esto varias veces, bueno, y una experiencia que tuve que dije, wow, de verdad Dios me oye. Recuerdo que mi hijo estaba chiquito y les he contado varias veces esta historia, y todos ustedes la saben, pero algunos de ustedes no la saben, que lo voy a contar. Mi hijo Alex siempre ha sido un poquito travieso, el de en medio. Qué caliente está aquí.
Siento que estoy ya casi entrando a las puertas del... Y mi hijo estaba chiquito y ese día yo no me fui a trabajar temprano, sino que me quedé haciendo papeleo en la casa y haciendo unas llamadas antes de irme a visitar a las personas que tenía que visitar. Y estaba mi mamá y estaba cuidando a los niños ese día. Y mi hijo Alex se tragó un centavo. Me dice mía, y le digo, ¿que no ha desayunado? ¿Qué? Ahí viene, ve, él me puede decir. Hablando de él estoy. Y estaba mi hijo, el chiquito este que estaba chiquito, en ese tiempo estaba chiquito. Y que no ha desayunado, no, pero, y mi mamá me dice, sacáselo. Y se está ahogando, y yo le metí el dedo de mano y más se lo empujo. Híjole, pero yo me estaba, mire que hasta me acuerdo, una aflicción que tenía en el corazón, que no tenía tiempo ni de hincarme, pero en la mente dije, Señor, le digo, ayúdame. Y se me ocurre, hermano, darle vuelta y de los pies, pum, 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 salió el centavo. Por eso está aquí hoy. Pero yo sé que Dios me oye. Es que Dios nos oye. Pues dice que desde entonces se dio cuenta que los pastores son buenos para sacar dinero. La combinación perfecta cuando la palabra está en el corazón. Oh, cuando la palabra está en el corazón. A Dios le son gratos los dichos de nuestra boca, los pensamientos, los demás se benefician, Dios nos oye, nos bendice. Cuando la palabra llega al corazón. Y es la palabra del sembrador. Es básicamente la palabra. Pues el primer punto, ya vamos a leer la palabra del sembrador. El objetivo de la palabra es llegar al corazón. No es quedarse en el camino, es llegar a la tierra buena para producir. Y hermanos, ustedes y yo sabemos qué es objetivo. Los que venimos a Estados Unidos, venimos por todo ese camino. Los que vinieron por aire y los que vinieron por tierra saben que es difícil llegar aquí. Y lo logramos porque teníamos un objetivo. Y yo siempre ayer les recordaba a los hermanos, digo, unos hermanos que han pasado por el desierto, pero llegaron. Y ahora solo inglés hablan. Y se cambiaron el nombre. Sí, es cierto. Allá es Hilaria y aquí es Hillary. Porque el objetivo de la palabra de Dios es llegar al corazón humano para sanarlo y para alumbrarlo. Jesús decía, yo he venido para sanar a los quebrantados de corazón, decía. O sea, el corazón está muy enfermo. Y eso no tengo que decírselo a ustedes. Con solo los pensamientos que tenemos, el rencor que tenemos. El rencor es como esa pus. Está infectado el corazón. Y el perdón de Dios llega como bálsamo para empezar a sanarlo. Lo alumbra para que piense con claridad. El objetivo de la palabra es prosperar a los seres humanos. Ese es el objetivo. Por eso es que Dios nos habla. No hay otra razón por la que Dios nos hable. Es para que nosotros, los seres humanos, tengamos eso que deseamos, prosperidad. No estar en esa escasez, sino en la prosperidad de Dios. Número 2, ponelo. Por eso, esto es lo que encuentra, mire, los retos, aunque la palabra para que llegue al corazón encuentra varios retos. Y es lo que quiero leer hoy. Pon el capítulo 13, por favor, de Mateo. Mire lo que dice la Biblia. Mire lo que dice la Biblia en capítulo 13 de Mateo, en el verso 1 en adelante. Dice, aconteció que salió Jesús, ya que está en la pantalla. Aconteció, o aquel día que salió Jesús de la casa, se sentó junto al mar. Sigue diciendo, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Y dice el verso 5, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó.
Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. ¿Qué dice? Que oiga. Verso número 18. Jesús dice lo siguiente: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, ¿viene qué? Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto a ¿qué? ¿Y cuál es el reto que encuentra la palabra de Dios? ¿Cuál es el reto que encuentra el sembrador al sembrar la palabra de Dios? Es que la palabra caiga a las orillas, fuera del terreno donde debe de caer. Yo le he llamado a esto la razón humana. Hay veces que la palabra solamente llega a la cabeza, por lo cual es fácil deshacerse de ella. Y un ejemplo que yo encontré en la Biblia fue el de Eva. ¿Ustedes se acuerdan quién era Eva? Eva solo tenía la palabra aquí. Hasta se le olvidó lo que Dios le dijo. Cuando llegó el diablo le dijo: Dios no quiere que vos seas feliz. Dios es egoísta, te prohíbe todo tipo de cosas, que comas del árbol de ahí. ¿Te imaginas lo sabroso que tuvieras la libertad de comer lo que tú quisieras? Dios no quiere eso. Y Eva le dijo: no nos dijo eso, nos dijo que no lo viéramos ni lo tocáramos. Y el diablo le dijo: es que Dios es egoísta y sabe que el día que tú comas de eso se te abrirán los ojos y serás como Él. Y dice la Biblia que en ese momento Eva vio el fruto delicioso para comer. O sea, lo vio como nunca lo había visto, hermanos. Como dicen, ya eran las 2 de la mañana y ya tomado, todo miraba bonito. Y dice que tomó y le dio al hombre. Y se le olvidó. La palabra fue, el mandamiento que Dios le había dado fue devorado en aquel momento por el diablo. Se le olvidó la palabra, porque todo estaba en la cabeza. Y cuando la palabra solamente llega allí, no ha entrado al corazón, está a medio camino, está a la entrada de donde tiene que llegar, entonces es fácil que el diablo devore la palabra que llevamos para que pueda bajar. Y yo he mirado eso, hermano. Por eso la palabra de Dios dice: el que creyere en el corazón, ¿qué? Será salvo. Si con el corazón crees, serás salvo, no con la cabeza. Y por eso hay muchas personas que nos preguntan: bueno, ¿y quién creó a Dios, pues? ¿Y por qué no puedo ver a Dios, pues? ¿Dónde está Dios, pues? Quieren que le demos explicaciones, y en la Biblia no hay explicaciones para eso, porque Dios sabe que eso no salva a nadie. Cuando la palabra llega a tu corazón, ni siquiera preguntas dónde está Dios, porque sabes que Dios ha llegado a tu corazón. ¿Sí? Te alumbra. Dios está aquí. Por eso Jesús decía: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos ¿qué? Verán a Dios. Hermanos, y tener el corazón limpio es importante para discernir la presencia de Dios. Esta semana leí que una mujer allá en Florida acuchilló a su esposo y a su hija, y les dijo que los acuchilló porque estaban endemoniados. La llevaron a la cárcel, y allá estaba diciendo de que ella renunciaba a Satanás. Y le dijo al policía también que él era Satanás. En todos lados andaba viendo al diablo. Y hay hermanos que así, cualquier cosa que le pasa, el diablo. El diablo. Y hay gente que se atreve hasta hacerse limpias, hermanos. Yo le digo, si hay alguien aquí que se ha hecho una limpia, todos están esperando qué es lo que voy a decir, ¿no? Y mi vecino, yo tengo un vecino, muchacho, yo casi no hablo, pues sí, no hablo con el vecino. En su carro el otro día vi, hermano, un juego de Ouija. Ustedes saben, a todos los que están, muchachos, están jóvenes aquí, no hay mejor forma de endemoniarse que jueguen eso. Y en todas partes, pues es importante tener el corazón limpio. La palabra no solamente en la mente, sino también que baje y baje y baje hasta que llegue al corazón. Porque una vez que llega al corazón lo va a sanar, lo va a alumbrar y lo va a prosperar. Y a todos nos va a convenir que la palabra ha llegado a su vida, porque todos nos vamos a beneficiar.
Los retos de la palabra es la razón humana. Tiene riesgo cuando solamente está en la mente. Por eso es que no hay palabra de Dios en las universidades, no hay palabra de Dios en los colegios, porque todo es razón humana y no hay manera de convencer a nadie cuando tiene la razón ahí, porque la razón humana es una prostituta que se vende a cualquier idea con solo de no servir fielmente al Dios de los cielos. ¿Están conmigo? Uy, no, si no tampoco. Aguántese, ya voy a terminar. Número 2, Jesús decía, volví a poner Mateo 13, dice que cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el mal, arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, corazón o mente. Número 20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe, ¿con qué? Con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y este es el reto que enfrenta la palabra para poder llegar a lo profundo del corazón. Es las emociones. La emocionalidad. La reciben con gozo al momento, pero luego se le olvida. Y dice San Pablo, y la Biblia dice, que es de corta duración. Aquí el Evangelio dice que es de corta duración, o sea, solo un momento va a durar. No hay perseverancia cuando solamente la palabra llega a las emociones. Una de las cosas que yo he mirado y en televisión, y yo me alegro que ustedes estén aquí y no miren por televisión, porque por televisión, hermanos, todo el mundo se emociona y es la mejor forma de sacarle el dinero a todos. Una vez estaba yo allá en el este de Los Ángeles y un señor se me acercó y me dijo, acabo de pasar la frontera y necesito dinero. Y me dice, fíjate que dejé mi familia. Y me hizo un cuento, hermano, que yo estaba llorando a moco tendido. A moco tendido, ahí llorando. Y andaba como $3, lo saqué y le dije, eso es todo lo que tengo, si está su dinero. Y el día siguiente volví a pasar ahí por ahí, se le olvidó que me había dado conmigo. Me volvió a contar el mismo cuento. Pero ya emocionado, los únicos $3 le di los de mi almuerzo. Y eso es lo que ocurre ahora en día. Con eso de las emociones, la gente las toca, todo el mundo quiere conseguir para su propio beneficio. Y dice la Biblia que hay gente que cree esto, por lo cual no es capaz de percibir y recibir la palabra de Dios. Porque es sembrado en pedregales, es bien superficial cuando solamente caen las emociones, nos manipulan, y como no logra tener raíz, dice, luego viene el sol y la seca y se hace infructuosa la palabra de Dios. Pues debemos tener cuidado cuando decimos yo siento. Hay veces que la palabra de Dios es de no sentir, es de hacer. La palabra de Dios no nos sentimos siempre motivados a hacerla, pero tenemos que hacerla. Hay veces que no tenemos opción de ofrecerle a alguien nuestro perdón, pero hay que perdonar. Jesús no dijo, cuando te sientas bien. O venir a la iglesia, hay veces que no hay deseo de venir, seguir adelante, no nos sentimos bien, pero hay que seguir, porque si no, terminamos después con una forma bien superficial y temporal. Sí y no, sí y no. Y hay cosas que simplemente tenemos que hacer, no sentir. ¿Se imagina yo? Hoy no siento dormir en mi casa. ¿Qué pasaría, gorda? ¿Qué haría? Pues si te digo, hoy no siento dormir en mi casa. ¿Ah? ¿Cómo? No te voy a decir qué va a pasar. Hoy no siento, hoy no quiero. Hay cosas que tenemos que hacer. Y la palabra de Dios es una de esas cosas. Y una vez que la hacemos, trae beneficios tremendos a la vida. Comenzar a hacer, por eso dice, bienaventurado el que hace. No es el que oye, es el que hace. Y tenemos que tener cuidado. Uno de los retos de la palabra de Dios es que llegan nuestras emociones y nosotros empezamos a depender de lo que sentimos para hacerla o no. No.
Debemos de hacer lo que nos manda hacer a pesar de que no lo sintamos hacer. ¿Están conmigo hoy, hermanos? Estoy aburrido hoy, ¿verdad? That's okay. Vamos a seguir adelante. Hoy es un culto de aburrimiento. Número 23. El que fue sembrado entre espinos. 23, por favor, el que está anterior a eso. El otro reto que enfrenta la palabra de Dios son los valores que enfrenta. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Qué es lo que más valora uno? ¿Qué es lo que más valora? Tu trabajo, tu dinero. Uno, en nuestro afán de querer buscar dinero, nos olvidamos de lo más importante, de aquel que nos da el dinero. Y yo sé lo que estoy diciendo, y yo sé que estoy aburrido, pero lo que digo es verdad. Y a veces me gusta estar aburrido. Pero a veces nuestro aburrimiento es bueno porque aplaca nuestras emociones y nos permite oír en seco la palabra de Dios. ¿Cuántas veces perseguimos más el dinero y lo valoramos sobre todas las cosas? Y uno de los retos de la palabra de Dios para prosperarnos es nuestro deseo y nuestra búsqueda del dinero y no de Dios. Y yo les recuerdo a todos ustedes que Deuteronomio dice que te acuerdes de aquel que te da poder para hacer las riquezas. Es Dios quien nos da el poder para hacer las riquezas. Es Dios quien nos da el poder, la gracia para hacer las riquezas. Y una vez que uno lo busca, Dios bendice, hermanos. Mire, Dios es pero abundante en gracia. El otro día leí una historia de este hermano que fue a buscar trabajo y le preguntaron de qué religión era, y como vio que puros católicos habían, le puso de que era católico. Y ya cuando fue a la entrevista le dijeron: ¿usted es católico? Sí. Se perdió. Ay, qué lástima, esta vez andábamos buscando un evangélico. El interés no deja que la palabra llegue, los valores, lo que nosotros valoramos. Hay veces, y les voy a decir esto a todos los que están jóvenes, la palabra entra en conflicto con lo que pensamos, sentimos o valoramos. En esta cultura en donde valoran un montón de cosas menos a Dios, entra en conflicto con lo que nosotros creemos y hay que escoger. You have to choose sometimes. Not sometimes, all the time. You have to choose between what you believe and what other people want you to do. ¿Y qué pasa? Cuando valoramos otras cosas más que la palabra de Dios, se hace infructuosa la palabra, no funciona, no hace lo que va a hacer. Y la última, porque ya veo de que ya sí estoy muy aburrido. Número 23. El que fue sembrado entre espinos, el que fue sembrado en buena tierra, ¿qué dice? Este es el que oye, entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. La multiplicación que hace la palabra de Dios, este es el triunfo de la palabra de Dios, porque por fin llegó a donde tenía que llegar. Y una vez que llega allí, hace lo que va a hacer. O sea, es imposible que la Biblia, que la palabra de Dios, en este caso Cristo, haga lo que va a hacer. Es imposible que no lo haga una vez que llega al corazón. Es efectiva la palabra de Dios. Una vez que llega al corazón, hace unas cosas tremendas y maravillosas. Mire, una de las cosas que se van, hermanos, cuando la palabra llega al corazón, es que se le va el miedo a uno. Se le va el temor. El otro día estaba hablando con mi hija Sandrita y me estaba hablando de que a veces tiene ansiedad. Y yo le digo, mira, le digo, a tu edad es normal, 20 años es cuando uno empieza a batallar con la muerte y se da cuenta que es mortal, le da un poquito de ansiedad a uno. Yo me acuerdo. Yo pensé que yo me iba a morir, pensaba qué iba a pasar con mis hijos y pues me preocupaba, como siempre he dicho, qué es lo que el mundo iba a hacer sin mí.
Y le digo, y eso es lo más normal. A mi edad, 56 años. 56 años. Ese problema de la muerte, hermanos, siento que lo he resuelto. No sé si es así. Ustedes que están mayores que yo, ¿será que tienen miedo todavía? Como dicen. Me da ñáñaras, pero no me da miedo. He visto morir tanta gente. Y cada semana veía morir yo 5 o 10 personas. Estaba en el cementerio, en la morgue, en el hospital, todos los días. Todos los días. Una vez, ahora que aquí está mi hijo, me dice, papi, yo quiero ver un muerto. Yo, ¿de verdad quieres ver un muerto? Sí, me dice, porque fui a un hospital a visitar a una persona que estaba muerta. Fui, pues tenía que atender la muerte. Sí, ok, vamos, lo llevé. Fue error mío también porque estaba muy pequeño, tenía como 8 años creo. Y cuando llego, la señora estaba con la sábana, una señora blanca. Cuando le abro la sábana, hasta yo brinqué, hermano. Estaba verde. La volví a tapar y vi que mi hijo, te asustaste, ¿verdad? Pero cuando la palabra llega, hermanos, el temor, mire, es que Dios da una seguridad cuando le dice, no tengas miedo, es el primer mandamiento que llega. Yo estoy contigo, yo te voy a ayudar. No tengas problema en el futuro yo voy a estar también. Aunque estés viejito, te voy a cuidar. Es que veníamos en el carro con mi esposa, venía manejando y le digo, me siento como esos viejitos que llevan a la consulta. Y venía, ahí ya me sentía así. Y yo pocos años, no sé cuántos años más voy a estar aquí en el púlpito predicando, pero alguien más va a venir a predicar. Pero ¿saben qué, hermanos? El temor se ha ido porque de verdad Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Cuando me dio el COVID, una ansiedad fea que tenía y oraba. No, y mi otro hijo me trajo esas pastillas con CBD. Sí, tómate esto, me dijo. ¿Qué es eso? CBD se llama, te va a caer bien. CBD, le digo. No, me tomé una cosa de esa, que eso no. Después me dijeron que era. Ya que estaba pidiendo más, me dijeron, pero mi querido Señor, quítame esto es feo, porque la verdad dice que los que buscaron a Jehová fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le escuchó Jehová. Es que Dios nos libra de los temores, hermano. Nos libra del miedo. Si algo, mire, gracias a Dios que algo, no me estoy haciendo valiente aquí, no, de verdad le digo, algo que hay en mi corazón, la palabra que ha llegado de mi corazón, no es el temor, es que ya pasé por allí, ya he pasado tantas cosas y he visto tanto en la vida y estoy todavía acá que me doy cuenta que de todas esas me libró Jehová. Y de todos nos va a librar Dios cuando la palabra llega al corazón. Pero mientras está en la cabeza la palabra, eso, ¿qué será esto de que Dios dice que cuida, que protege? No entiende. Ahí está, y al ratito se la roba a los pájaros y va a buscar mejor al psicólogo para hablar sus temores y a pagar $80. Yo cobro 40, venga, hable conmigo. Si algo que hace la palabra de Dios, la primera cosa que hay en el corazón es no temas. No temas, no tengas miedo, porque Dios existe y Dios es de verdad. Y cuando la palabra llega a tu corazón, sos invencible. Es que sos invencible. Cuando la verdad está de tu lado, sos invencible. No hay necesidad de andar peleando con nadie, no hay nada queriendo controlar a la mujer, que sometete. ¿Para qué la va a andar sometiendo? ¿Y después qué va a hacer? Usted le dice eso a la esposa, sometete. No se duerma. La palabra nos libera
nos libra, nos hace vivir bien, nos prospera. Comienza a 30 y después sube a 60 y después a 100 por uno. En mí comenzó bien pequeño y ha ido multiplicando. Y gracias a Dios, hermano. No, mire, les digo, mire, esta es la mejor edad ahorita para sentir la presencia de Dios, disfrutar sin temor alguno. Bendito su nombre. Ha ido de 30, 60, 100. ¿Cuántas veces he tenido tanta angustia y tanto temor y clamándole a Dios y ahogándome en un vaso de agua, como dicen? Y después me he dado cuenta de que Dios estuvo ahí todo el tiempo y no había forma que los enemigos me hubieran hecho algo. La vez que fuimos allá a Bakersfield a hacer unos bautismos, el hermano, ¿cómo se llamaba? Hermana Jenny, y el hermano, ¿cómo se llama el esposo? Marcelo, su niño se le estaba ahogando en el río. Y el hermano se fue y empieza, y lo sacó, y lo empezó a sacar, y sacamos al niño, pero el hermano siguió ahí, y siguió nadando, y cuando lo levantamos, aquí le llegaba el agua. Tranquilo, hermano Marcelo, nadie se murió. Pero cuántas veces, hermano, está nadando, me va a morir, ¿qué va a pasar? Me van a dejar, me voy a quitar el trabajo, ¿qué voy a hacer? Voy a perder la casa. Espérate un momento. Primero, no tengas miedo. Ha llegado la palabra a tu vida. Dios dijo, no te dejaré ni te desampararé. Por lo cual, dice la Biblia, voy a hacer lo que dice, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Porque tu vida no depende del hombre, depende de la gracia de Dios. Y va a estar aquí hasta que Dios diga. Aún los diagnósticos, hermanos. Miren, cuántas veces el doctor, a veces los doctores se equivocan, hay veces que no. Usted no ha mirado esa película de Cantinflas cuando no sé quién es que llega, o la India María, no sé quién llega, y le dice al doctor cuánto tiempo tengo. El doctor le dice 6 meses. Y le dice, qué lástima, no le voy a poder pagar. Ok, le voy a dar 2 años, le dice. El que fue sembrado en buena tierra, este es el que hoy entiende la palabra, da fruto y produce. ¿Y cuál es el fruto? El fruto del amor. Usted ama a todo el mundo, no tiene miedo. Y usted que lo critique, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo de no cumplir la palabra de Dios? ¿Cuál es el miedo? Nada. En el amor no hay temor. Hermanas, en el amor no hay temor. Oh, que me lo van a quitar al hombre. Téngale miedo si le da para la renta, le da de comer, le anda bien. Porque hay mujeres que son malagradecidas, el hombre les da de todo. Y ellas todavía ni siquiera le preparan un plato de comida. Sí. Yoshinoya todas las noches, no, tampoco. Entonces tenga miedo de perderlo. Y algunas hermanas de este lado están, sí, yo le doy yoshinoya a mi esposo. ¿Lo querés con salsa o con arroz? De pollo, de carne. Estoy bromeando. Me vieran los demás predicadores, me pusieran un 4. El que hoy entiende la palabra da fruto, produce a 100, a 60 y va en aumento. Dios nunca deja de aumentar. Aumente Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Hay bendición, mire, quedarse en Dios, hay bendición. Yo estoy aquí en la iglesia de 15 años, hermanos. 15 años tenía yo. 15 años como Martina, como siempre he dicho. 15 años y he mirado la mano. He mirado la mano de Dios, es verdadero. Dios bendice, Dios llena, Dios produce, Dios da en abundancia, Dios lo hace. Y me he equivocado un chorro de veces. Como una vez le pregunté a mis hijos, ¿vos crees que soy cristiano? Y mi hijo Alex me dijo, nadie es perfecto, me dijo. Me he equivocado 1000 veces, pero Dios todavía ha seguido siendo bueno conmigo. Dios es bueno. Lo que he querido me ha dado y me ha dicho, no te apartes porque vas a perder todo. Nelson Food, no seas tonto, con D mayúscula, porque yo soy la fuente de todo lo que tenés, yo te lo he dado, y te apartás de mí, perdés todo.
Y se lo digo de corazón. Por eso la palabra llega, yo le llamo el triunfo de la palabra. Una vez que ha llegado allí, nos da triunfo a todos nosotros. El último punto, ponerlo por favor. Este es el último ya, terminamos los mandatos de la palabra. Número 1, recibir la palabra. Recibirla es abrirle la puerta. Es decir, entro, voy al discipulado a las 11. Quiero aprender más, vengo los viernes, llamo a los hermanos, quiero aprender. Empiezo a leer la Biblia, comienzo a leerla en Mateo y me expongo a oír la palabra de Dios. Quiero oírla, porque me va a prosperar. Me va a quitar mis temores, me va a producir 30, 60 y 100 por 1. La recibo. Número 2, la atesoro. Atesorarla es darle el valor que tiene. Reconocer el valor que tiene. La palabra de Dios, hermano, es más importante que cualquier cosa. Una vez, allí en Los Ángeles, estaba en la iglesia y había un hermano que tenía un montón de niñas. Y el hermano había ya planeado viaje. Y en la noche yo soñé y me desperté después del sueño y oí la voz de Dios, hermanos, que me dijo, decirle a esta persona que no se vaya a Florida. Y pues 2 veces me ha ocurrido eso, que oigo literalmente que Dios me dice algo. Y a la mañana siguiente fui donde el hermano y le dije, mire hermano, le digo, yo creo que no es conveniente que se vaya. No, yo tengo las maletas. Por último le dije, mire, anoche Dios me dijo esto. El hermano se fue para Florida y entendí yo que él valoraba más sus planes que la palabra de Dios. No fue bien. Hay veces que hay que atesorar la palabra. Hay que darle la importancia sobre nuestros planes o nuestras cosas que tenemos pensado. Hay que hacerle un espacio a la palabra de Dios. Cada domingo haga el espacio en su calendario a la palabra de Dios. Todas las mañanas haga el espacio a la palabra de Dios. Todos los días, pero oiga todos los días. Limpie constantemente su espacio para que crezca la palabra. Ya mi esposa bostezó, que sí que ya estoy sí, estoy aburrido ya. Hay que hacerle espacio. Mire, hermana Angélica, el otro día llegaron allí y yo he tenido un árbol y les conté el otro día de nectarines, hermano. Lo compré en el Lowe's, me costó $25, lo sembré. Hermano, le he echado agua, abono, le he echado todo. Mire, pasaron 10 años. Y llegaron unos hermanos y me dijeron que es macho. ¿Y qué hago yo para eso, pues? ¿Cómo lo cambio a hembra? No sé. Entonces, o sea, me decían es macho, pero nadie me decía cómo cambiarlo a hembra. Entonces yo le decía, le buscaba, le preguntaba, hablaba con el árbol, me decía, hable con él. Señora árbol o señora árbola, ¿qué es usted? Otros me decían que les pusiera ropa de mujer para que le diera vergüenza. Otro llegó y me dijo, salga desnudo y baile alrededor del árbol. ¿Qué hago? Ese no lo hice. Bueno, ganas no me faltaron, la verdad, me vale. En mi casa, de todos modos, que no quieran ver que esta pensó. En todo caso, llamaron a los expertos alemanes y me dijo, mire, me dijo, allí tiene un montón de grama, empiece a quitarle, a limpiarle todo eso. Me dieron la recomendación, hermano, lo hice. Mire, 10 años sin dar fruto, al año siguiente me dio, mire, hasta hablé con la compañía chiquita para venderle los nectarines. Hay que limpiar constantemente ese espacio. Hay que el corazón, pues, los rencores, los malos pensamientos, aún las lascivias, las fantasías que tenemos, hay que traerlas a Dios. Pero sobre todo las intenciones. Y por último, hay que abonarlo. Hay que abonar la palabra. Hay que todos los días ir a la palabra y sobre todo venir a estudiar con los hermanos para que ellos le agreguen
lo que usted no ha visto antes en la palabra. Y entonces podemos decir, he escuchado a Dios en mi corazón, llegó a donde tenía que llegar, y eso quiere decir que ha comenzado la prosperidad. Las adicciones, ha comenzado la prosperidad. Se van, porque llegaron ahí. Ok, ahí terminamos ya. Ya es suficiente.